Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de octubre de 2016 y esto es La Contracrónica. Clinton o Trump, Trump o Clinton, no hay más candidatos. Uno de los dos tendrá que enfrentar los puntos calientes que Barack Obama les deja como herencia por el ancho mundo. Es decir, los puntos calientes en el exterior, no en el interior de Estados Unidos, que ahí hay unos cuantos más. Por un lado, Siria, que es un conflicto que está lejos de resolverse, bastante lejos de hecho. Yo creo que está más lejos que nunca hoy por hoy, a finales de 2016, de resolverse. Y al que le van a hacer falta algo más que bombas inteligentes y aviones de caza. Esto lo digo para los que tratan de resolver esta historia con unos bombardeos, ¿no? Esto de Siria se resolvía rápidamente echándoles ahí la intemerata de bombas. No, si fuese cuestión de bombas, la cosa ya se habría resuelto hace bastante tiempo. De hecho, veía, no sé si fue ayer o anteayer, unas imágenes, unas tomas tomadas desde un dron de estos con cámara, cenitales de Alepo, y la imagen era estremecedora, era para echarse a llorar. Vamos, cómo han dejado aquella ciudad, una ciudad, por cierto, grandísima. Por otro lado, tenemos la guerra de Yemen, que empezó hace ya año y medio y que ha dejado más de 10.000 víctimas. Bueno, pues no es mucho, pues es bastante, sobre todo de la manera en la que está muriendo la gente en Yemen. Lo hemos visto en los últimos 2 meses. La mitad de ellas civiles, de ahí que veamos todas esas atrocidades y nos espanten tanto. Y por último, la crisis de Ucrania. Un follón que empezó pues allá por 2013, si no me falla la memoria, y que aún no ha concluido. Pocas veces, bueno, pocas no, poquísimas, un nuevo presidente de Estados Unidos se ha encontrado con tantas patatas calientes en la mano, nada más llegar. Tanto Hillary como Trump asumen a la perfección desde el primer momento que tendrán que hacer algo al respecto, es decir, que tendrán que intervenir en el extranjero. No les queda otra. Por muy aislacionistas que sean, muy volcados en esa idea, los Estados Unidos que ellos van a heredar son los que son. No son los Estados Unidos de 1850, son los Estados Unidos del año 2016, cuando aquel país pues es la primera potencia mundial, tiene bases por todo el mundo, etc. Es decir, un presidente de los Estados Unidos no se puede abstraer de lo que pasa por el mundo. Es así. De ahí probablemente que la demócrata insista tanto en su pasado como secretaria de Estado. Bueno, aquí yo sé de qué va esto, sé dónde está Praga, sé dónde está Damasco, cosa que Trump no tiene ni idea. Esto lo repite en los debates, lo repite en sus mítines. Yo sé lo que tengo entre manos, cosa que este hombre, que es un bruto y un animal, no tiene ni idea. Eso es lo que viene a decir una y otra vez. Y efectivamente fue secretaria de Estado, probablemente la peor de la historia. No sé si la peor, pero está entre las peores. Tampoco me he estudiado todos los secretarios de Estado de los Estados Unidos, pero entre las peores. Y es en parte responsable del desbarajuste actual que hay, del desbarajuste en ciertas zonas del mundo, especialmente Oriente Medio. Lo que heredó Kerry era la gestión desastrosa de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Es decir, que presume de algo de lo que no debería presumir en absoluto, pero bueno, es normal, está de campaña, que ella diga que poco menos que ella se ha inventado el mundo entero. Igual que decía Al Gore que él había inventado Internet, ya sabéis lo farfollas que pueden llegar a ser los demócratas llegado a cierto punto. Trump, por su parte, que no puede presumir de haber sido secretario de Estado porque nunca lo fue, pues recuerda que él es un hombre de carácter. Entonces la estructura de su campaña o los pilares de su campaña son esos, ¿no? Yo soy un tipo así del estilo de Putin, un hombre como Dios manda. Le falta solo quitarse la camiseta y ponerse a cabalgar a pecho descubierto por las llanuras de Nevada. Pues sí, le falta solo eso. El problema es que está un poco gordo en comparación con Putin, porque Putin hace gimnasia y se cuida bastante. Pues viene a decir eso, yo soy como el Putin americano, la parte buena de Putin, la que les gusta de Putin, y con esto conmigo se va a acabar el cachondeo. Es decir, conmigo esto de que nos tomen el pelo, de que nos hagan de menos, tal, esto se va a acabar. Es decir, no va a haber nada de esto. Esto es uno de los mensajes que lanza. Luego lanza otro, es curioso. Por otro lado, dice que América se tiene que olvidar del exterior. Es decir, que tiene que aislarse, que es una tentación norteamericana que podemos llevárnosla pues hasta hace más de un siglo, ¿no? Tradicionalmente los Estados Unidos eran aislacionistas, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial lo eran completamente. No querían saber nada de lo que pasase en el mundo más allá de sus fronteras inmediatas, le hace el Mar Caribe y tal, ¿no? El resto no les interesaba demasiado. A partir de la Primera Guerra Mundial empiezan a meterse en los asuntos del mundo y la Segunda Guerra Mundial les convierte en el hegemón, en la primera potencia.
aun con todo, el partido aislacionista siempre ha tenido muchísimos seguidores en los Estados Unidos. No sería Trump, no es que esté Trump diciendo una cosa rara. Los libertarios, por ejemplo, han sido y siguen siendo bastante aislacionistas. Nosotros no se nos ha perdido nada por ahí, vamos a dedicarnos a hacer nuestro país mejor, a ser más libres, a ser más prósperos, pero realmente nadie, mientras no nos ataquen, mientras no sea en legítima defensa, pues no nos tenemos que meter por ahí. Bien, estas son las dos cosas que dice, contradictorias, por cierto, que dice Trump. Pero bueno, a fin de cuentas, pues este hombre es muy amigo de cabalgar contradicciones, que diría Pablo Iglesias. Las cabalga bastante a menudo y no solo en cuestiones de política exterior. El hecho, que esta es la cuestión final, es que uno de los dos va a gobernar. Nos gusten o no nos gusten. A mí no me gusta ninguno de los dos, pero bueno, uno de los dos va a gobernar. Y a la mayor parte, no sé si la mayor, pero una buena parte de los norteamericanos tampoco le gusta a ninguno de los dos. Tiene que asumir que van a gobernar, porque tiene que ganar alguien. Aunque votasen solo 5 americanos, habría uno de ellos que le votasen 3 y a otro 2. Por lo tanto, tiene que gobernar uno o una. Y tendrán que vérselas nada más llegar, así de entrada, con el tema de Siria, que está calentísimo, está ardiendo, está que si lo tocas te quemas. Es decir, y por resumirlo mucho, que lo de Siria viene a resumirse en o le planta cara a Rusia y va contra Bashar al-Assad, o se rinde a los deseos de Putin. Punto, no hay más. La cuestión de Siria ahora mismo, y en el mes de enero, cuando tomen posesión del cargo, es decir, cuando sea propiamente la investidura del presidente, pues las elecciones son el 8 de noviembre, pero Obama seguirá gobernando, pues no sé hasta qué día será el inauguration el año que viene, pero quizá el 15, el 18, el 20, una cosa así, de enero. A principios de enero es cuando se hace la inauguración, está la investidura. Bueno, pues para entonces es muy probable que la cosa no haya cambiado en lo principal. Es decir, dudo muy mucho que se haya acabado todo, o que haya conseguido los rusos y Bashar al-Assad imponerse a todas los distintos bandos. Ya os lo comentaba en una contracrónica hace no mucho, que hay en la guerra de Siria, que es complicadísima. Es decir, lo que se va a encontrar Trump o Clinton va a ser eso, y tendrá que tomar una decisión. No puede permanecer. Esto se lo ha podido permitir Obama, bueno, por aquello de que es Obama, y porque la cuestión ya, el enmierdamiento del conflicto le ha venido al final, su último año, y no quería más follones de los estrictamente necesarios, ¿no? Lo del Estado Islámico va por otro lado, digo, pues lo estabais pensando. Es decir, el Estado Islámico, por supuesto que está ahí, pero ahí parece que todos están de acuerdo en quitárselos de en medio. Digo parece porque no terminan de hacerlo, es decir, quizá no estén tan de acuerdo en quitárselos de en medio. O todos. Algunos sí, pero otros directamente no. Es decir, el puzzle de Siria es complejísimo. La pregunta de cualquier manera es, vamos a poner por caso que cualquiera de los dos que gane, ya sea Trump o sea Hillary, deciden pasar a la acción y honrar a su aliado. O mejor dicho, honrar a sus propias palabras, fuera y dentro de los Estados Unidos, que es tratar de derrocar a Bashar al-Assad, que es lo que ha venido haciendo Estados Unidos, o lo que ha intentado Estados Unidos de aquella manera en los últimos años. Que le tienen por criminal de guerra, etc. Bien, pongamos que deciden pasar a la acción y atacar al ejército sirio, al ejército de Assad, quiero decir. Nada más. Es decir, coger y, bueno, pues directamente bombardearle o emprender acciones abiertamente hostiles contra ellos. La pregunta aquí es, ¿qué hará Rusia? Es decir, partimos del hecho de que han decidido no rendirse a los deseos de Putin y no seguirle la corriente y decir, bueno, pues asumimos que Siria va a pasar a ser un satélite tuyo y tal. Que siguen queriendo tener agenda propia en Siria. No, Siria e Irak, obviamente. Toda esa zona. En ese caso de que pasen a la acción, ¿qué hará Rusia? ¿Se bajará los pantalones o responderá defendiendo a sus aliados? Ojo, a mí me parece una pregunta muy pertinente, porque la cosa podría empeorar de manera sustancial en los próximos meses, a lo largo del próximo año, en el caso de que efectivamente Clinton o Trump decidan atacar a Assad y a su vez Rusia decida defenderle. Entonces sería una escalada bélica complicada. No sé si se llegará a eso, pero bueno, es un escenario que hay que trazar o por lo menos imaginarse. A fin de cuentas, tanto a mí como a vosotros nos interesan los asuntos del mundo. Y es bueno pues pensar sobre ellos y siempre procurar ir un paso por delante, ¿no? Que luego cuando las cosas sucedan, al menos nos las podamos explicar, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, aquí podría, otra pregunta más,
¿podría Estados Unidos buscar apoyo entre sus aliados naturales, quiero decir, los de la OTAN, sus aliados europeos, sus aliados desde el año 45? ¿Podría buscar apoyo? Yo creo que no. Y si lo busca, no se lo van a dar. Apoyo en el caso de que quiera pasar a la acción de manera decidida en Siria contra Bashar al-Assad, es decir, contra el gobierno sirio, contra Damasco. Es decir, que en París, en Londres, en Roma, en Madrid, se ha optado por mirar hacia otro lado. Hacia el lado del ombligo. Exactamente. La cosa es un poco de Siria. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Siria? Muéstremela usted en el mapa. No tenía yo ni idea que esto existiese. El planteamiento hoy en las cancillerías europeas es ese. No nos vamos a engañar. Lo de los sirios lo oímos más. El problema sirio por los refugiados que han llegado hasta aquí. Si se hubieran quedado en Turquía no sabríamos nada de los refugiados, más que los especialistas en el tema. Pues hay 2 millones de refugiados sirios en Turquía. Ah, qué interesante, muy bien. Bueno, pues que vaya a la Cruz Roja, ¿no? Y les ayude. Ahora, en cambio, como los tenemos dentro, pues aparece la preocupación por Siria, pero por los refugiados, no tanto por el conflicto que puede haber allí o por la manera en la que está creciendo Rusia, etc. Eso interesa poco, no ya a los europeos de a pie, que por supuesto no les interesa. Estamos hablando de los gobiernos europeos. Si gana Hillary, que es una posibilidad, desde luego con las encuestas en la mano ganaría Hillary, podríamos casi asegurar que la política será continuista con la de Obama. Claro, la política de Obama en el tema sirio ya lo hemos visto, no hace nada. Es esperar a ver qué pasa. Claro, esperar a ver qué pasa y del país no va a quedar una piedra encima de la otra. Lo que os comentaba al principio de las imágenes esas de Alepo, por cierto, os las recomiendo. Buscad por internet, ¿no? Alepo, dron, imágenes o una cadena de búsqueda de estas y veréis, las imágenes son dantescas. Una ciudad tan grande ha quedado totalmente devastada, al estilo de estas fotografías y estas películas que se ven de cómo quedaron las ciudades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues de ese palo, así. Claro, teniendo en cuenta que ahí había gente, pues se le ponen a uno los pelos como escarpias. Eso sí gana Hillary. Respecto a Trump, pues yo creo que es una incógnita. En él conviven 2 almas, como os decía. Además, no tiene antecedentes, porque antes no se dedicaba a esto. Es decir, de Trump no podemos decir nada, él se dedicaba a los negocios. Pues inauguraba hoteles, construyó urbanizaciones, campos de golf y cosas por el estilo. Pero no sabemos lo que había hecho antes. Con Hillary sí tenemos un criminal record, ¿no? Unos antecedentes penales, pero con este no. Por lo tanto, la incógnita es todavía mayor, si cabe. Algo similar y con idéntico villano va a pasar con Ucrania. Digo idéntico villano o con idéntico héroe, dependiendo de vuestras preferencias. Yo, desde luego, lo he dicho en más de una ocasión, si me dan a elegir entre Rusia y Estados Unidos, pues me quedo con los Estados Unidos a ciegas, vamos, sin ninguna duda. Pero bueno, habrá gente que le guste más el rollo de Rusia, lo digo por algunos comentaristas que os leo y tal, tanto en iVoox como en YouTube, y veo que estáis muy volcados y muy entregados a todo lo que haga Vladimir Putin, lo cual pues me parece bien, la cosa va en gustos y en ideologías y maneras de ver el mundo, ¿no? Bien, en este caso se van a encontrar frente al mismo, aunque por razones diferentes. Rusia trata a Ucrania, y la viene tratando ya desde hace tiempo, desde hace años, algo así como un estado vasallo, que tiene que estar a sus órdenes. De hecho, se ha anexionado Crimea y financia y apoya militarmente, con equipos, soldados, etcétera, a los rebeldes del Donbass. En Ucrania ahora mismo hay una pequeña guerra civil, en una zona de la cuenca del río Don, la que por cierto fueron unos milicianos españoles de extrema izquierda hace un par de años. No sé si seguirán allí, no tengo ni idea. Yo recuerdo haber hecho unas cuantas humoradas por Twitter hace un par de años que se les veía allí creyéndose con el puño en alto, creyéndose y decían que iban como brigadas internacionales, se creían pues, no lo sé, como el camarada Tellman, luchando en la cuenca del Don contra el fascismo, en fin. Bueno, pues ese es el planteamiento o el enfoque o la política ucraniana de Putin. Esto es un país que me pertenece, en resumidas cuentas, no es propiamente un país soberano, Bielorrusia es Bielorrusia 2, pero más grande. Claro, ambas cosas, tanto la de apoyar y financiar una guerra en otro territorio como la de anexionarse Crimea, pues van contra el derecho internacional, al menos contra el derecho internacional tal y como lo entendemos después de la Segunda Guerra Mundial. Así lo ve la ONU. La ONU, de hecho, emitió una resolución contra la anexión de Crimea, cuando se produjo, hace un par de años. Con Crimea es cierto que hubo un referéndum. Es decir,
Eso es la verdad. Hubo un referéndum que los crimeanos apoyaron la secesión de manera, entiendo que libre y entiendo que voluntaria. No había nadie apuntándoles con una pistola, aunque eso sí, los tanques rusos estaban esperando al otro lado de la garita fronteriza. Digamos que fue un referéndum cuando menos sospechoso o no celebrado en las mejores circunstancias posibles. Lo de Crimea, de ahí que sea ilegal, no lo reconocen los países europeos, no lo reconoce los Estados Unidos, prácticamente ningún país del mundo. Apenas creo que es Bielorrusia, que es un estado cliente de Rusia, y poco más. No sé si alguno más. Si sabéis algún país más que reconozca la anexión de Crimea, decídmelo, vamos. Debe de ser un paísito muy pequeño y, por supuesto, clientelizado por Moscú. Probablemente la cosa de Crimea se quede así. Se queda así básicamente porque los crimeanos quieren que se quede así. A fin de cuentas, territorio es propiedad de sus... o pertenece a sus habitantes, o debería ser así. Es decir, es muy dudoso que eso vuelva a Ucrania en el futuro. Yo lo dudo personalmente. De hecho, ha estado Putin allí, le recibían como una especie de mesías, celebran las fiestas rusas más que en el propio Moscú. Entonces, dudo muy mucho. Que hay una minoría ucraniana, seguro, bueno, la hay de hecho. Que está ofendida, sí, pero que son menos. Por más que Ucrania perteneció a Rusia hasta los años 50 y formaba parte, además, era una de las grandes conquistas de los zares, ¿no? Y han conseguido quitársela a los musulmanes en el pasado a través de guerras y tal. Entonces lo tienen como algo especialmente querido. Claro, pero eso tendrán que negociarlo antes con la comunidad internacional y especialmente con los Estados Unidos. Tendrían que llegar, por decirlo de alguna manera, a una especie de intercambio de cromos. Cambio de cartas. Bueno, pues, no sé, Crimea a cambio de que me tranquilices y te retires del Donbass y me lo pacifiques, y que Ucrania no entre ni en la Unión Europea ni en la OTAN. La posibilidad, os digo, sí, a grandes rasgos. Esta sería una salida bastante esperable teniendo en cuenta cómo funciona la diplomacia internacional desde siempre. Desde que existe la diplomacia internacional, que consiste en tú cedes aquello, cedo allí, un toma y daca, que se dice. Doy para que me des, venga, tú me das esto y otro y aquí nos quedamos todos tranquilos. La pregunta de cualquier modo es qué harán estos dos, o cualquiera de estos dos, porque los dos juntos no van a gobernar. ¿Qué habría posibilidad? Imaginaos que gana Hillary y pone a Trump de secretario de Estado. Por poder suceder, podría suceder. No lo olvidemos. Es decir, cualquiera puede ser secretario de Estado, basta con que te lo nombra el presidente. No, eso es un gobierno formado por el presidente, de la misma manera que en España. El presidente del gobierno puede nombrar ministro a quien quiera. No hace falta que sea diputado ni nada por el estilo. Cualquiera de vosotros puede llamaros para formar gobierno. En principio, o legalmente estáis facultados siempre y cuando no caiga sobre vosotros pues una pena judicial o una condena judicial que os impida, una inhabilitación que os impida pues desempeñar un cargo público. Pero bueno, eso no va a suceder, así que nada. Bueno, pues probablemente cualquiera de los dos, en este caso yo no veo grandes diferencias, se avendrían ambos a algo así. Es decir, a un intercambio de cromos. Ucrania, a fin de cuentas, no es Siria. No van a bombardear Sebastopol. No van a sacar de los cazas y poner un portaaviones en el Mar Negro y tal igual. Entre otras cosas porque el portaaviones tendría que pasar por el Bósforo y los Dardanelos, que son internacionales, pero que no así. Imaginaos la sexta flota pasando entera, entrando en el Mar Negro, pues sería un problema. Y luego hay otro elemento. Ucrania, a fin de cuentas, es fronteriza con Rusia, forma parte de su patio de atrás. Eso cuenta. Forma parte de sus prioridades estratégicas. Al principio, lo de lo primerito, ¿no? Vendría a ser, forzando mucho la comparación, pero vendría a ser Ucrania a Rusia lo que México es a los Estados Unidos. Es decir, Rusia podría tolerar, pues qué sé yo, que Estados Unidos se anexionase la Baja California, pero Estados Unidos no toleraría bajo ningún concepto que Rusia pues pusiese bases, no lo sé, en Monterrey o en El Paso, es decir, pegadas a la frontera. Que en eso, y no en otra cosa, consistiría básicamente que Ucrania formase parte de la OTAN. Y eso es lo que no quiero. Le han metido la OTAN ya en las repúblicas bálticas. Entonces, al final dice, bueno, pues que no se me metan aquí. A fin de cuentas, las repúblicas bálticas son países pequeños. Ucrania, ¿no? Ucrania es un país gigantesco, más grande que España, más grande que Francia. Es de hecho el país más grande de Europa. Si no incluimos a Rusia, que sería por supuesto el más grande, pues el país más grande del continente es Ucrania y uno de los más poblados. Por último, tendríamos el tema de Yemen.
Suena un poco friki, un poco raro, lo sé, pero está ahí. Y además acumula teletipos y noticias de prensa continuamente. Últimamente muchísimas, en el último mes. Esto de Yemen, no sé por si no lo conocéis, no habéis oído hablar de él. Hablar del tema de Yemen habéis oído hablar seguro. Pues no lo conocéis más en detalle. Esto es una guerra que empezó con un golpe militar, bueno, como suelen empezar muchas guerras, por parte de unas milicias apoyadas por Irán. Esto es como empezó la historia esta de Yemen. Ese sería un bando, las milicias apoyadas por Irán. Se llama Ejército Revolucionario, un nombre originalísimo, como podéis ver. El otro es el gobierno legítimo, que el gobierno que estaba, que es la capital y que era el legítimo, que está apoyado por los saudíes, los Emiratos, Bahrein y, bueno, sus aliados árabes tradicionales. No olvidéis que Yemen está en el sur de la península arábiga, es fronterizo con... De hecho, los yemeníes son esencialmente árabes y hablan árabe y tal. Está apoyado por estos y por los propios Estados Unidos. Hay una tercera parte beligerante del conflicto de Yemen. Unos desgraciados que atienden al nombre de Ansar al-Sharia y que no son más que el ISIS con otro nombre. Es el nombre que han adquirido ahí, que andan con la misma bandera y tal, igualita, esa negra. Los rebeldes controlan la capital. No, es la última vez que lo vi, ¿no? Vi un mapa de Yemen y tal, pues veía que los rebeldes controlaban la capital, que es una ciudad que se llama Sanaa, y básicamente todo lo que antiguamente fue el Yemen del Norte en tiempos de la Guerra Fría. Los que tengáis ese dato os acordaréis. Cuando yo estudié geografía, recuerdo, no en la universidad, que ya se habían unificado, pero sí en el colegio en los años 80, y todavía estaba Yemen del Norte y Yemen del Sur. Igual que Corea del Norte y Corea del Sur, vamos, pues sí, había que decir las capitales, ¿no? Aprenderse las capitales de los dos países. Bueno, Yemen del Norte es más pequeño, pero estaba más poblado y seguirá estando más poblado. Yemen del Sur era más desértico. La cosa es que lo que mantiene el ejército revolucionario lo que mantiene ocupado es lo que fue Yemen del Norte. Estados Unidos, aunque apoya a un bando, no se ha metido de lleno en la guerra, ni muchísimo menos. Y ha hecho bien, yo creo, en hacerlo, no meterse ahí. Yo creo que eso es el típico avispero del que no se sacan más que cadáveres. Cadáveres y gasto de dinero a las puertas. No lo sé, es de ganar Trump. Quizá los neoconservadores pues traten de imponer su agenda para que Estados Unidos entre ahí con la coartada de la guerra contra el terrorismo. Y no sé, quizá para demostrar liderazgo. También es una posibilidad, ¿no? Esta es la manera en la que esto es un conflicto pequeño, no es lo de Siria, que es una locura. Aquí, bueno, ya os he dicho antes, 10.000 muertos, tal, es poco, es pequeñito. Tenemos el apoyo de Arabia Saudita, el apoyo de todos los Emiratos. Al lado del Océano Índico, es hasta fácil llegar. Rusia pilla lejos, no tenemos que vernoslas con los rusos y, no sé, podrían tener esa tentación, ¿no? Claro que yo personalmente, creo que el liderazgo auténtico no se demuestra creando problemas, que sería eso la intervención, sino que se demuestra resolviéndolos. Y dudo muy mucho que este problema, que a fin de cuentas no deja de ser un problema local, se resuelva con los Estados Unidos metiéndose allí de hocicoz. En fin, que se me acaba ya el tiempo, de hecho me he pasado, para variar. El tándem Clinton-Trump, vamos a tomarlo como uno porque para ciertas cosas está un poco igual cuál de los dos gane. Yo creo que es en líneas generales una incógnita, temas internacionales. Bueno, la verdad, como casi todo con estos dos. Nosotros tenemos un proyecto colectivo. Nosotros vamos pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Esa es la diferencia entre los de izquierdas y los que no saben lo que son. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Ellos proponen, tú pagas. Pim, pam, ponle lacasitos. No te dejes engañar. ¡Lacasitos! Pues me quejaba ayer de que no había pim pam propuestas y resulta que a las nada más decirlo me manda un correo a Aarón enviándome una pim pam propuesta fantástica. No, en serio, realmente buena, ¿eh? Esto además creo que nos puede dar momentos de gloria, por lo menos a mí. La pim pam propuesta es de la SCUP, que es fantástica. Para mí todo lo que venga de aquel partido me sulibella, ¿no? Que decían los de la Palacagüina, los de Palacagüina. Bueno, Palacagüina creo que es un pueblo de Nicaragua, algo así. Es una canción que se puso, un grupo de música que se puso muy de moda en los años 70. Bueno, pues dice, la CUP estudia sustituir el euro por una moneda catalana.
los antisistema celebran unas jornadas para su rearme ideológico de cara a la República. Entiendo la República Catalana, obviamente. El redactor no lo ha puesto para no alterarse. Bueno, la cosa es que van a montar, o están montando, han montado unas jornadas, una trobada de Unitat Popular, unas jornadas diseñadas para perfilar su cuerpo ideológico, en las que se plantean, entre otras cosas, la conveniencia de abandonar el euro y su sustitución por una moneda catalana. Y la pregunta que se hacen, está bien que se hagan preguntas, se aprende haciéndose preguntas. ¿En qué medida es deseable y factible la soberanía monetaria actualmente para una futura república catalana? Bueno, pues os lo digo yo ya. No es ni deseable, factible no lo sé, factible probablemente, porque cuando uno está en el mando todo es factible, ¿verdad? Deseable desde luego que os aseguro que no. ¿Cuál es? A no ser que la moneda fuese de oro, cosa que dudo muy mucho que Ana Gabriel, Baños, David Fernández y todos estos pues pongan una moneda de oro en Cataluña. Lo dudo bastante, vamos, es poco menos que imposible. Así que no, les respondo ya, no es deseable. Más preguntas. Otra dice, ¿cuáles serían las ventajas y limitaciones? Pues las ventajas yo les veo pocas y limitaciones un montón. Si es de oro van a tener un montón, las limitaciones las van a tener ellos. Y si es una moneda fiduciaria como el euro, pero respaldada solo por una república gobernada por Ana Gabriel, pues os podéis imaginar cuántas, ¿no? ¿Existen otras posibilidades más allá de una moneda específicamente catalana? Sí, claro, existe una que se llama euro, que estáis dentro de ella, así que lo suyo es, en el caso de que consiguieseis sacar la República Catalana adelante, de verdad, dejaros la piel para poder manteneros dentro. Y luego terminan diciendo, ¿cómo podemos articular esto en un proceso constituyente? Bueno, pues poniéndolo dentro del proceso constituyente tampoco es tan difícil, de verdad. Yo habéis visto que la trobada la he resuelto en un pim-pam. He hecho pim-pam, propuesta, no, pim-pam, solución. Me tenían que invitar a mí a estas cosas. Bueno, pues aquí lo tenéis, está bien, es una propuesta buena. No sé si va a encontrar eco dentro de los catalanes. Sinceramente, especialmente los catalanes que tengan ahorros y que tengan esos ahorros denominados en euros. Y el que dice ahorros, pues dice algo de patrimonio. A mí, desde luego, no me gustaría que me cambiasen la moneda. Con lo que cuesta ganar un solo céntimo, pues que ahora digan que te lo van a convertir en otra cosa que muy probablemente dentro de un año no valga nada, pues te hace un pie agua, te destroza. En fin, bueno, pues esta pim pam propuesta os la regalo, magnífica, le doy las gracias a Aarón por estar ahí al quite, esperando a que saliese algo tan bueno como esto. Yo espero de cualquier manera que de la trobada de Unitat Popular, a la que a ver si me invitan alguna, de verdad, lo desearía muchísimo, pues nos salga alguna cosilla que otra más. Esto es las simples propuestas, a ver qué sale de aquí de sus planteamientos ideológicos, o como lo ha llamado aquí el periodista, es un rearme ideológico. Yo quiero saber qué sale del rearme ideológico de las CUP, porque me parece el partido más puramente perrofláutico que hay en toda España, más sin ningún tipo de complejo. Estos me han caído lo de Podemos, de la socialdemocracia ni nada. Somos lo que somos. ¿Os gusta? Bien. ¿No os gusta? Que os jodan. Ya está. Gente así es fantástica. Vamos, te va a la cara directamente. Y ya sabéis, todo siempre lo mejor a la cara, con nombre y apellidos, enseñando el DNI. Muy bien. Pues tengo una cosita más antes de irme, debería hacerlo ya, pero es que me han mandado un correo, Arcadi, que es argentino, es un oyente de la Contracrónica, me ha mandado un correo recomendándome unos documentales de los cuales había oído hablar, de Century of the Self, que se pasaron hace como 15 años, una cosa así, y al parecer eran buenos, yo nunca los he visto, son de la BBC. De cualquier manera, Arcadi, te aseguro que los voy a ver, porque me has pasado además los links, que están los 4, Máquinas de la Felicidad, La Fabricación del Consentimiento, etcétera, y vienen hasta subtitulados en español. ¿Qué más podemos pedir? Así que te prometo vérmelos, y si me gustan, te lo comentaré, y lo comentaré aquí en voz alta. Pues nada, dadas las gracias a Arcadi por este detalle que ha tenido conmigo, enviándome estos vínculos a documentales con subtítulos, mejor todavía, pues me despido de vosotros hasta mañana.